noches, qué alegría verlos, el Señor les bendiga. Creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo que uno de los lugares donde a todos nos gusta ir es a un casamiento, ¿no? La alegría de los novios, la felicidad que irradian, todo el entorno del casamiento. Y el casamiento es un pacto que uno hace con el otro, un cónyuge al otro, de fidelidad, de amor, hasta que la muerte nos separe. Decimos así, ¿verdad? Pero la triste realidad que vemos es que muchos de esos pactos se rompen y los matrimonios se deshacen. Y cuando nosotros pensamos en la palabra pacto, estamos pensando justamente en este acuerdo que entre dos partes o más partes se hace un convenio solemne donde estamos fijando algunos puntos que ambas partes se comprometen a cumplir. Eso es un pacto. Cuando pensamos en el nacimiento de la humanidad, el hombre comenzó en el antiguo cercano Oriente haciendo pactos, a veces entre personas, pero también era muy común entre naciones. Pactos entre naciones. Y en esos pactos, una nación poderosa, a la que se le llamaba un estado protector, cuidaba o velaba por una nación más pequeña a la que se la llamaba vasallo. El estado protector, ¿qué hacía? Le brindaba a esa nación más pequeña un cuidado en cuanto a que nadie la invadiera, o sea, ellos eran quienes se ocupaban del aporte militar, y también les brindaban, en tiempos de situaciones difíciles, la ayuda económica. Pero, como somos los seres humanos, y nos ha llegado al día de hoy, el Estado protector tenía autoridad sobre el vasallo y era el dueño del suelo. El vasallo podía hacer lo que quería, podía seguir con sus tradiciones, podía mantener su gobierno, pero el suelo y las cosechas eran para el Estado protector. Cada nación vasallo solo podía tener un estado protector. Y cuando se rebelaba o quería salir, eso era considerado alta traición y tenía que atenerse a las consecuencias. Y nosotros vemos las guerras y las luchas de las naciones contra las naciones, de los seres humanos contra los seres humanos, desde los albores de la humanidad. Cuando Dios forma un pueblo en Abraham, el pueblo de Israel, Dios utiliza este medio que era conocido por todos y hace un pacto con Abraham. Y eso es lo que podemos leer en el libro de Nehemías, ya lo busco y ya se los leo, que dice así: Tú eres, oh Jehová, oh Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del fereceo, bla, 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 de todas las naciones que estaban allí en la tierra prometida. Para darla a su descendencia, le dice Dios a Abraham, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Esto escribe Nehemías en cuanto a ese pacto. Y el pacto que hacía Dios con Abraham
era justamente este, un pacto de amor incondicional, un pacto donde Dios ofrecía su protección, su seguridad y todo lo que Israel necesitara. ¿Cuál era la parte de Israel? Solamente una. Solamente una. ¿Cuál era? Dios le había dicho, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Lo único que Dios quería y esperaba de Israel era que Israel le correspondiera en el amor. ¿Cumplió Israel? No. Cuando leemos las Escrituras vemos que vez tras vez tras vez Israel se apartaba de Dios, siguiendo a los dioses de las tierras, de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y le daban la espalda totalmente al Señor. Le era un pueblo infiel. Y Israel caminó en este círculo vicioso durante casi toda su historia, hasta el día de hoy. Israel se rebelaba en contra de Dios, venía toda una época de decadencia espiritual, Dios los entregaba a sus deseos, eran invadidos, sufrían las consecuencias de su pecado, el pueblo suplicaba ayuda a Dios, Dios los perdonaba, los restauraba, un tiempo de paz y de relación mutua entre Israel y Dios, y otra vez comenzaba la rueda. Y así fue sucediendo y lo vamos a ir viendo en el libro, en todos los libros de la Biblia. En los jueces se ve muy claro, en los profetas. Y llegamos a un pasaje precioso que quiero compartirles en esta noche, que se encuentra. Después del libro de Isaías viene Jeremías, Daniel, y nos vamos a Oseas capítulo 2. Si quieren buscar sus Biblias, en Oseas capítulo 2 vamos a leer la historia de Dios con Israel así. El pacto de amor de Dios con Israel nunca se quebró de parte del Señor, nunca. Dios sigue siendo fiel a su pacto. Y dice Dios en 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo, dice Dios, para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. A Oseas le tocó profetizar en los tiempos más oscuros en la vida del pueblo de Israel. Un periodo oscuro porque los reyes los reyes de Israel, del reino del norte, uno atacaba al otro y se mataban entre sí, algunos duraron 6 meses, en muy poquito tiempo cambiaron 6 reyes en el estado del norte. Oseas predica, profetiza justamente hablando del cautiverio que se venía, pero también dando una nota de confianza y de restauración para el pueblo de Israel.
lentamente y rápidamente, a veces al principio más lento, pero después ya una decadencia tan fuerte que Dios había determinado que Israel iba a ser llevada cautiva. Con esto aprendemos qué consecuencias trágicas traen para nuestra vida lo que es el pecado. Y Dios le dice en el capítulo 1, al final del verso 2, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El profeta habla de la raíz del pecado de Israel justamente porque habla de la infidelidad del pueblo hacia ese pacto que Dios había establecido con ellos. ¿Qué les pedía a Dios? Simplemente el amor de su corazón, que simplemente Israel lo amara. Como consecuencia, Israel se fue corrompiendo de tal manera que ya habían perdido toda relación con Dios. No tienen más discernimiento de Dios, ya no conocen ni distinguen lo que era su voluntad. Y así nos pasa también a nosotros. Nos vamos alejando, dice Hebreos, lentamente, 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 pero llega un punto en que ya casi es como si nunca hubiéramos conocido a Dios. Qué triste llegar a ese estado. La caída de Israel en el cautiverio era el resultado. Era el resultado que Dios ya les venía anunciando. Pero Israel no reaccionó. Y de esta manera dramática, Dios quiere de alguna manera hacer despertar al pueblo de lo que estaba viviendo. Qué hermoso que es Dios, porque aún en medio del juicio que les había anunciado, no les cerraba la puerta a la misericordia y al poder volver al Señor. No importa cuán lejos nos hayamos ido del Señor, siempre tenemos en Dios la posibilidad de volver. Solo el amor de Dios es el que nos llama al arrepentimiento y a la conversión. La vida de Oseas fue una vida difícil. No sé cuántos aquí han leído el libro de Oseas con suficiente cantidad de veces para conocer la historia, pero Oseas fue un profeta al que Dios le hizo un llamado muy, muy especial, que no hubiera sido fácil para ningún varón. Capítulo 1, verso 2 dice lo siguiente, se los voy a leer en otra versión. El Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta, le dice Dios a Oseas, y ten hijos con ella. Así ellos serán hijos de una prostituta. Lo impresionante es que ante ese pedido, Oseas obedeciera a Dios. Y allí fue, y nos cuenta el capítulo 1, que se casó realmente con una mujer que terminó siendo una ramera, tal como Dios había dicho. Y se casa con Gomer. Y nace el primer hijo, que es Rel, que todos los estudiosos creen que este primer hijo sí fue hijo de Oseas, pero no pasó lo mismo con los otros dos. Y este hombre, quebrantado, destrozado, ve cómo la mujer lo abandona, y no solo que lo abandona, sino que ya tiene hijos con sus amantes. Y poco tiempo después lo abandona. Por medio de su propia experiencia,
Lo que Dios quiere es que Oseas comprenda el corazón de Dios y pueda hablarle a Israel conforme a su corazón. Se dice de Oseas que es el profeta con el corazón destrozado, como para que no. Qué difícil su experiencia, qué difícil el llamado de Dios para él. Pero Oseas hizo paso a paso todo lo que el Señor le había encomendado. Así que Oseas descubrió en carne propia lo que la infidelidad es para el amor. Entonces, Oseas podía ponerse en el lugar de Dios y entender su corazón. Podía entender el corazón de Dios. Pero todavía más. Cuando vamos al capítulo 3, nos encontramos con que Gomer ya se había ido del hogar, lo había abandonado. ¿Y cuál es el mandato de Dios para el profeta? Ve y ama a esa mujer. No le dice, bueno, preocupate a ver cómo está, o bueno, no, le dice, ve y ama. No restaura tampoco. Ve y ama. Para que sepas que yo sigo amando al pueblo de Israel a pesar de su infidelidad. Y cuando vamos al capítulo 3 leemos que Oseas pagó 15 siclos de plata por la que había sido su esposa, que era la mitad de lo que valía un esclavo, la mitad. Tan abajo en la escala social había caído esta mujer. Y él lo hace, la busca, paga el precio y la lleva nuevamente de regreso al hogar. La lleva de nuevo de regreso al hogar. Y después del juicio, Oseas puede entender lo que es el pacto de amor de Dios que no cambia, que se mantiene fiel, y escribe estas palabras que el Señor le dice, las que acabamos de leer. Oseas 2:14 hasta el verso 25. ¿Y qué dice lo primero que dice el Señor? Pero he aquí que yo la atraeré. Otras versiones usan el verbo seducir. La seduciré. Dios no va a buscar a Israel a los tirones ni obligada, sino que dice, voy a volver a enamorarlos. Voy a tratar de que nuevamente Israel se enamore de mí. Hoy en día vemos tristemente, ¿no?, muchos casos de hombres que por la violencia tratan de retener a una mujer. Aún llegan a matarlas cuando no consiguen su propósito. Pero no es así con Dios. Dios nunca nos va a atraer a la fuerza. Siempre va a usar la seducción, el amor. En este mismo libro leemos con cuerdas de amor te atraje. Dios va a restaurar. En el corazón de Dios está buscar a todos aquellos que están caminando lejos de Dios. Ese es el corazón de Dios. La segunda cosa que dice aquí es, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Al desierto. ¿Por qué? A un lugar separado, a un lugar donde no hay reloj, a un lugar sin apuro, a un lugar de soledad, para poder comunicarse con nosotros. Y le hablaré a los gritos pelados. No, le hablaré al corazón. De corazón a corazón. Así nos quiere hablar el Señor. Y nos espera cada día de nuestra vida para hablarnos a nuestro corazón. Su palabra está
está aquí, dada a cada uno de nosotros para esto, para poder hablar a nuestro corazón. Y ese es el desafío, que cada día, cada momento podamos estar con la palabra de Dios. Dice luego, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor está nombrado solo 3 veces en la Biblia. La primera, no sé cuántos se acuerdan de la historia de Acán. Acán era un joven perteneciente a una de las tribus de Israel y en el momento, eso está en el libro de Josué, en el capítulo 7, Dios da una orden estricta. No quiero que nadie guarde nada de cuando tomen Jericó. Y este joven dice que vio un manto babilónico que le encantó, vio una barra de oro, vio 200 monedas y dijo, las guardo, sí, total, ¿quién se puede enterar? Y la puso en su tienda y la escondió. Pero Dios, que sabía lo que este joven había hecho, hizo que Josué buscara tribu por tribu, familia por familia, hasta que Dios dijo, es este joven. Y Josué lo encaró a Acán y le dijo, dime por favor qué has hecho, porque tomaron Jericó como nada, una ciudad fortificada, cerrada, imposible de penetrar, y sin embargo Dios la entregó en manos de Josué. Y fueron ahí, una ciudad chiquititita, con unos poquitos habitantes, y perdieron la batalla. ¿Por qué? A causa del pecado de Acán. Y desde ese momento el pueblo le puso turbación. Valle de Acor, valle de la turbación. La encontramos una segunda vez, pero ahora en el libro de Isaías. Y está presentada totalmente diferente. Este mismo valle de Acor dice en Isaías, en el capítulo 65, 10, lo siguiente. Y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Un lugar de bendición para todos aquellos que buscan de Dios. Entonces, un valle que puede ser de turbación, Dios lo puede convertir en un valle de esperanza. Y aparece por tercera vez y última en este libro de Oseas. ¿Por qué? Y te daré el valle de Acor por puerta de esperanza, no como una salida, sino que el pecado iba a tener sus consecuencias. Pero Dios decía, la turbación, todo el mal que vivieron, va a tener una esperanza. O sea, lo que era la turbación, lo que era el mal, Dios lo transformaba para bien. Y así sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Tanto tiempo, no sabemos cuánto, viviendo allá lejos de la casa de su padre, trabajando, hasta que de pronto en el chiquero, dice la Biblia, que sus ojos son abiertos. Y dice, ay, voy a volver a la casa de mi padre, pero no como un hijo. Pretendo ir y que me reciba, aunque sea como un sirviente, porque voy a estar mejor que en este lugar. Y esa turbación del hijo pródigo, Dios la transformó de tal manera que el padre lo recibió como hijo y le hizo una fiesta de bienvenida. Así quiere hacer Dios con cada uno de nosotros que volvemos a Él. El valle de Acor como puerta de esperanza. Qué hermoso es nuestro Dios. Y Stanley Jones, un autor muy conocido, un misionero muy reconocido, escribió un libro que se llama El Cristo de todos los caminos.
el Cristo de todos los caminos. Y en ese libro, Stanley Jones dice, no quebramos nosotros las leyes del universo, sino que nos quebramos a nosotros mismos. Si yo acerco las manos ¿al fuego le va a pasar algo? No. La que me voy a quemar soy yo. ¿El pecado a quién va a dañar? Mi vida. Y tengo que entenderlo. Cada vez que me alejo de Dios, cada vez que camino a espaldas de Dios, estoy trayendo una consecuencia para mí. Y es así. Pero Dios quiere darme una oportunidad de cambio. Y cuando llegamos al verso 19 y 20, nos encontramos con el Dios que sigue y sigue y sigue renovando su pacto con nosotros los humanos. 3 veces dicen estos 2 versículos, te desposaré conmigo. Dios usa aquí la figura del matrimonio, te desposaré conmigo. Dios es nuestro esposo. Primera característica, este pacto de Dios. Encontramos en estos poquitos versículos 7 características. La primera, te desposaré conmigo para siempre. Para siempre. Dios, que es el Dios eterno, que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Todo el tiempo siempre es igual. No existe el tiempo para Dios. Nos cuesta pensarlo, pero es el Dios eterno el que nos está diciendo, de generación a generación, de siglos a siglos, como encontramos en los Salmos, ese mismo Dios, el que nos dice, yo me quiero desposar con vos para siempre. No me va a abandonar dentro de una semana, no me va a abandonar dentro de 5 años, nunca nos va a abandonar. Primer característica de su pacto. La segunda cosa que nos dice Dios, que su pacto es un pacto de justicia, en el verso 19, y de juicio, de justicia, porque Dios es un Dios que no va a hacerlo como hacemos aquí en la tierra tantas veces, sino que es en rectitud y en verdad. Lo que Él va a usar para juzgar siempre va a tener que ver con la verdad. Dios nos juzga con justicia. La tercera cosa que nos dice es que va a ser un pacto en misericordia. Una de las palabras más hermosas que tiene la Biblia para hablar de nosotros. El corazón misericordioso de Dios. Tanto que nos cuesta a nosotros entenderlos. Pero Dios no nos mira por lo que merecemos, sino que nos mira desde su amor, su misericordia, su esed. Y Dios le asegura a todo aquel que lo recibe, que lo sigue, que no va a ser en cuanto a nuestros actos, sino a su corazón. Es en cuanto a su misericordia que Dios firma este pacto a favor nuestro, con compasión. La compasión no es la lástima, sino ese amor que enternece, que deshace el corazón de Dios a favor nuestro. Y por último, en fidelidad. Nosotros muchas veces no podemos mantenernos fieles. Pablo escribe que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios es fiel por naturaleza, siempre, siempre. Y es por obra suya. Este mismo pacto que Oseas presenta en su palabra, fue un pacto que alcanzó los tiempos y que se completa en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo, este
es mi nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, decimos nosotros en la cena del Señor. Un pacto que nos alcanza, que nos abraza, que nos contiene, porque ese pacto de amor te incluye a ti y me incluye a mí. Nos incluye a todos los que queremos y creemos en este Dios que nos cobija, que nos llama a tener un pacto de amor eterno con Él. Depende de nosotros. Dios ya hizo su parte. ¿Qué respondemos nosotros? Lo único que Él pide es nuestro corazón, nuestro amor. ¿Cuáles son los Baales que nosotros seguimos? Porque es fácil mirar a Israel y decir, Israel. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de mí? ¿Qué Baales adoro que me separan de Dios? ¿Saben? La idolatría es altamente religiosa. Somos los que decimos creer, los que más tenemos ídolos. Revisemos nuestra vida y nos vamos a dar cuenta. En una época se decía que el televisor era el cajón del diablo, ¿no? Hemos escuchado esa expresión. ¿Qué decimos del celular? Estoy pegando, ¿no? Ay, yo tengo uno que me pasó mi hijo que me dice, me recuerda cuánto hablé, me dan una gana de estrellarlo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? Miren, yo a veces me encanta observar en el subte, cuando me toca ir al médico en esos viajes más largos, va toda la gente así, nadie se conecta con nadie. ¿Se dieron cuenta? Están todos así, absortos, pero con el celular, el celular, el celular. Los niños chiquititos así, celular, celular, celular. Es un Baal moderno que nos quita nuestro tiempo a solas con Dios. A veces son cosas no malas en sí mismas, pero hasta nuestra familia a veces puede ser nuestro ídolo. Actividades que nos interesan más o que están por arriba de nuestra lealtad al Señor. Y este es el llamado de Dios para nosotros hoy. Revisar cuáles son nuestros Baales. ¿Cuáles son? Para poder venir al Señor con arrepentimiento, con humillación, para pedirle renovar nuestro pacto de amor con Él. No hay nada más hermoso que poder estar cara a cara con nuestro Salvador. Todo nuestro mundo se transforma cuando podemos escuchar o cuando podemos sentir la dirección del Señor. Mire, hay un texto en Oseas que es tremendo. Oseas decía que el pueblo cayó por falta de conocimiento. ¿Cuánto conocemos de Dios? Que nuestro desafío sea leer la Biblia, la palabra, leerla, leerla, leerla. No como un loro, pero con entendimiento. Y si nos acostumbráramos a leerla en voz alta, a mí me cuesta un poquito, justo hablaba con Analía estos días, pero leerla con sentimiento, con entendimiento. Si yo leo, y la reía con las bestias del campo y la castigaré por los días, no me queda nada, porque así no se lee, ¿verdad? Entonces, que podamos leer no solo los salmos, no solo algunos libros, aunque no los comprendamos la primera vez, leamos toda la palabra de Dios. Si no han leído Oseas, es un libro maravilloso
Van a ver esas perlas preciosas como este capítulo 2:14 al final del párrafo. Que Dios sea nuestro todo, que podamos dejar los Baales a un costado y rendirnos a Dios. ¿Oramos? Nos ponemos de pie, por favor. Oramos cada uno en lo secreto de nuestro corazón, porque solamente cada uno de nosotros sabemos a qué le estamos dando prioridad en nuestras vidas. Que Dios sea mi principal prioridad, que Dios sea mi todo, y después todas las demás cosas se encaminan como debe ser. Revisa tu vida delante del Señor, porque Él ha hecho un pacto de amor eterno con vos y conmigo. Que podamos en esta hora responder a ese pacto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu amor no cambia, tu amor es inquebrantable, tu amor es incondicional. Tú estás dispuesto a jugarte por nosotros cada día de nuestras vidas. Señor, fuiste capaz de entregar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por amor por cada uno de nosotros, para poder socorrernos en nuestras debilidades. Y Señor, en esta hora renunciamos a todo Baal en nuestra propia vida, para decirte, Señor, cuánto te amamos. Queremos que tú seas el todo en nuestros corazones. Te buscamos en esta hora, en el secreto de nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos en tu misericordia, en tu compasión y en tu fidelidad, a poder serte fieles como tú anhelas de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre podemos regresar a ti, pero que no vayamos heridos, Señor, que no perdamos la vida, que no la malgastemos en lo que no tiene importancia, que podamos centrarnos en ti, que tú seas nuestro todo. Oh, Papá, perdónanos en esta hora, perdónanos y ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, porque así nos amas tú, Señor. Te bendecimos y te exaltamos y te decimos gracias por tu infinito amor. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te decimos amén. Amén, sí.